Hola chicos, ¿cómo están? Me encanta saludarlos, espero que estén muy bien, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cuídense mucho, por favor, porque esta pandemia que estamos pasando no es algo leve, sino es una enfermedad que alrededor del mundo ha cobrado muchas vidas. Entonces, por favor, cuídense mucho. Y antes de empezar nuestra clase, que por cierto es nuestra segunda clase del día, y voy a dar algunas recomendaciones, ¿verdad? Eh, todos los días se están subiendo dos clases en las que cada una de ellas tiene una tarea. Entonces yo les recomiendo de todo corazón que puedan ustedes ver la clase y hacer la tarea después de ver la clase, para que esto no se le acumule, porque va a llegar el día en que nos vamos a volver a ver y usted me tiene que entregar absolutamente todo el trabajo que hemos venido trabajando o hemos venido dejando en el transcurso de este tiempo. En ello también me refiero a los trabajos que se dieron para reemplazar los exámenes que ya no se pudieron realizar y los trabajos que cada clase tiene. Entonces yo les suplico que se aplique, es por el bienestar de usted, es por el bienestar, porque para que usted pueda aprobar los cursos necesita aplicarse, necesita hacer las cosas. Entonces, antes de jugar, antes de ver televisión, por favor, vea sus clases y realice sus tareas. Y con ayuda y orientación de su papá o de su mamá, ellos podrán verificar si la tarea está bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra segunda clase de comunicación y lenguaje, y tiene como nombre, en la parte inferior de nuestra diapositiva podemos ver qué nombre tiene nuestra clase, y se llama identificación de la idea principal y secundaria de un párrafo corto. En un párrafo existen dos tipos de ideas, una principal y una secundaria. ¿Pero qué es una idea principal? Bueno, la idea principal es la que da la introducción al contenido del párrafo y anuncia el pensamiento que se va a desarrollar. Introducción quiere decir que nos va a hablar antes de que nosotros sigamos leyendo nuestro párrafo, eh, sobre qué tema nos van a platicar ahí, ¿verdad? O sea, nos van a informar sobre qué tema van a platicar en el párrafo, en el texto, como usted quiera llamarlo. La idea principal se puede encontrar en un párrafo del texto. También la podemos encontrar en la primera línea de un párrafo. Ahora, esto es muy cierto. La mayoría de los textos o de los párrafos tienen la idea principal en la primera línea, o sea, la primera oración que se encuentra en el párrafo. Pero no es siempre así. A veces el escritor juega con el lector, en el sentido de que no les deja saber a la primera de qué van a hablar. Entonces, puede dejar o puede escribir la idea principal en medio de un párrafo o al final de un párrafo. Entonces, ahí sí jugaríamos nosotros como buscar el tesoro, ¿verdad? Entonces, el tesoro sería encontrar nuestra idea principal. Bueno, ¿por qué es tan importante una idea principal? Porque expresa la información más importante, más concreta del texto. Sin ella el texto no tendría sentido. Si no encontramos una idea principal en un texto, prácticamente un texto no tendría sentido, porque una idea principal nos va a informar de qué vamos a hablar en ese determinado párrafo. Ahora, las ideas principales tienen algunas características, y una de ellas es exponer el contenido más importante. Es lo que les estaba hablando, ¿verdad? Entonces, en esa idea principal nosotros encontramos de qué vamos a hablar, la información más específica
y más importante. Bueno, cuando hablo de específica, una idea principal no siempre va a estar muy bien explicada, sino también nosotros tenemos que a veces deducirla, ¿verdad? Porque no viene a veces muy concreta, muy específica. Y su segunda característica es que posee autonomía. Pero, ¿qué quiere decir autonomía? Quiere decir que posee independencia. Cuando hablamos de independencia estamos hablando de que no depende de nadie. En este sentido, la idea principal no depende de otra idea. Es ella y nada más que ella y no depende de otra idea para poder existir. En este párrafo tenemos que encontrar nuestra idea principal. Entonces, para ello tenemos que buscarlo. Y vamos a leer a la cuenta de 3. Cuando terminemos de leer, vamos a señalar cuál es nuestra idea principal. Primero vamos a buscar nuestra idea principal, que es de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, usted lea junto conmigo a la cuenta de 3 este pequeño párrafo. 1, 2, 3. Los animales se clasifican en 2 grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno. Son vertebrados, por ejemplo, los perros, los pájaros y los caballos. Los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto interno. Son invertebrados, por ejemplo, los gusanos, las mariposas o las moscas. Muy bien. Analice su texto por un momento ahí en casa. Si todavía no ha encontrado su idea principal con lo que yo ya les expliqué hace un momento, que nuestra idea principal nos nos informa de qué vamos a hablar o lo más importante del texto. Si todavía no ha encontrado la respuesta, pause el video y por favor analice el texto. Bueno, como yo sé que siguió instrucciones, vamos a subrayar nuestra idea principal y en este caso, en este párrafo, nuestra idea principal es la primera oración. Bueno, ¿cómo empieza una oración? Con inicial mayúscula, exacto. Con inicial mayúscula y empezó aquí con inicial mayúscula. Y una oración también termina con punto. Y aquí terminó con punto, ahí donde les marqué, terminó con punto. Bueno, entonces esa es nuestra idea principal, donde dice los animales se clasifican en 2 grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. ¿Por qué es nuestra idea principal? Porque nos está diciendo de qué van a hablar en el párrafo. Ahí nos están diciendo de qué van a hablar en el párrafo. Después, en el resto del párrafo nos dicen que los animales vertebrados tienen un esqueleto interno. Luego nos dan algunos ejemplos, ¿sí? No nos están hablando sobre el petróleo, no nos están hablando sobre la música. Nos están hablando del mismo tema, o sea, de lo mismo de nuestra idea principal. Están ejemplificando los animales vertebrados y los animales invertebrados. Entonces, el resto del texto ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa ahora fue que nosotros encontramos nuestra idea principal. Esta es nuestra idea principal. Bueno, entonces, para concluir esto, nuestra idea principal es la oración que nos da la información de qué vamos a hablar en el texto o en el párrafo, ¿sí? Es la oración que nos informa de qué vamos a tratar. Muy bien, ya muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra idea secundaria. Pero, ¿qué es una idea secundaria? Es la que depende de la idea principal y ayuda a profundizar el pensamiento que se va a desarrollar. Generalmente son detalles, descripciones, ejemplos,
circunstancias de tiempo o apoyos que sirven para reforzar y justificar la idea principal. Bueno, las ideas secundarias es como las ramas de una idea principal, porque cuando hablamos de ideas secundarias estamos hablando de que es la que se encarga de describir, de dar características, de dar más información sobre lo que estamos hablando en nuestra idea principal. Y yo no quiero hacer que ustedes se confundan en este momento, ¿verdad? O sea, nuestra idea principal es de lo que vamos a hablar y nuestras ideas secundarias son las que dan las características y las que nos dan más información de la idea principal. Entonces, nuestras ideas secundarias tienen algunas características y la primera es que tiene menor importancia que la idea principal. Tienen menor importancia, pero no dejan de ser necesarias. Son necesarias, aunque tengan menor importancia. Las ideas secundarias son muy necesarias para que estén en un párrafo, ¿verdad? Porque nos ayuda a profundizar sobre el tema o sobre lo que se está hablando. La segunda da más detalles de la idea principal, es lo que les digo, ¿verdad? Profundiza nuestra idea principal, da ejemplos de la idea principal. En el texto anterior hablábamos de animales vertebrados, invertebrados, luego nos decía que los animales vertebrados tenían un esqueleto interno y luego nos daban algunos ejemplos de los animales vertebrados. Entonces, a eso es lo que se refiere. Esas son ideas secundarias porque dan ejemplos de la idea principal. Carece de autonomía, o sea, que es independiente. ¿Pero de qué depende la idea secundaria? ¿De qué? Depende de la idea principal. En cambio, la idea principal no es dependiente. O sea, no depende de nadie. Aquí tengo el mismo párrafo en donde ya está identificada la idea principal y la idea secundaria. Luego, aquí hay otro en donde también están identificadas la idea principal y la idea secundaria. Y dice, la célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Esa es nuestra idea principal. El resto del texto son ideas secundarias, es decir, realiza funciones vitales, es una característica, ¿verdad? Nos está hablando de qué? De la célula. ¿Y dónde está la palabra célula? En nuestra idea principal. Tiene 3 partes fundamentales: la membrana que cubre toda la célula, el citoplasma que es el interior de la célula donde se encuentran los orgánulos, y el núcleo que está en el interior del citoplasma rodeado por una membrana nuclear en cuyo interior está el material genético. Entonces, chicos, espero que en verdad me hayan entendido. Si no entendieron el tema, aunque yo espero de todo corazón que sí, por favor escríbame un mensaje en WhatsApp y yo con gusto lo atenderé. Y para reforzar el contenido, el aprendizaje, tengo alguna tarea acá. Y recorte y pegue en el cuaderno 3 párrafos cortos, identificando, o sea, subrayando nada más con un marcador, con un resaltador, la idea principal y secundaria. Dios los bendiga, mis niños, y ánimo. Cuídense, por favor, pórtense bien, obedezcan a los papás. Y los extraño mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y recuerden que están en mi corazón. Los océanos, ¿qué de los pajarillos?